Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor. Demos un aplauso al Señor. Y recuerdan lo que les dije aquí en Juan 15:20. El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes lo perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharía a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a orarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando. A mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. Entonces, hermanos, no se desanimen si nos rechazan la palabra, si en la calle, oye, y eso que es cristiano, pero como dijo Bracito de Rosario Sánchez, si mancillasen mi nombre, recuerden que yo soy la bandera nacional. Ahora yo decía, pero qué bien pega eso con esto. Si mancillaren el nombre del cristiano, de nosotros los cristianos, recuerden que somos la iglesia de Cristo. Amén. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Si alguien habla de nosotros, habla de Cristo. Si alguien dice algo malo de Cristo y de su iglesia, sabe que no tiene la razón, porque sin motivo nos han odiado, nos han evaluado bajo una medida no justa. Solamente Cristo es el justo. Hacemos negocios, vamos de compras, trabajamos en un empleo por lo regular mal remunerado y explotador en algunos casos. Otros somos de bendición, pero nosotros no somos más que nuestro amo. Cristo sufrió lo mismo. Su paga fue la muerte. Ninguno ha cobrado eso todavía. Y así mismo aquí le decimos al mundo hoy y a toda la vuestra de maldad que si dicen algo malo de nosotros, nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Recuerden esto, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Aquí estamos nosotros delante de ti, reconociéndote como Señor y Salvador de nuestras vidas, reconociendo que tú eres nuestro Dios, sabiendo que tú sufriste por nosotros la cruz para perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, como cada día la tienes. Que aceptes nuestra ofrenda, Señor, con agrado, reconociendo nosotros que hemos fallado delante de ti, pero tú no fallas. Sabiendo que tú nos escogiste y no nosotros a ti, Señor, y que es un privilegio seguir. Te pedimos, Señor, que tú bendigas al dador alegre y que proveas a aquel que no tiene para dar, Señor, para que pueda dar con gozo y sobreabundantemente, cubriendo todas sus necesidades, dando testimonio, como dice tu palabra aquí, de ti, Señor, de lo mucho que tú has hecho por nosotros, tanto en lo material y ni hablar de lo espiritual, Señor, que solamente tú sabes de dónde has sacado la llave de la vida y de la muerte. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Glorificamos tu nombre en libertad y nos declaramos, Señor, tu iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.
Seguimos adorando y alabando tu hermoso nombre, Señor. Y damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder venir delante de tu trono, Señor, y recibir la llenura de tu Espíritu Santo. Tu presencia, Señor, es incomparable. Damos gracias, Señor. Hermoso eres, Dios. Gracias.
gloria. Aleluya, gloria a Dios. Estás de este mundo, pero no permaneces de este mundo. Porque estás de paso. Me preguntaste por qué y yo le diré. En el cielo te debo ministerio, en el cielo te debo honores. Y es que corres y es que no. Ellos te perseguirán y harán evidencia de mí en ti. Porque hermoso tabernáculo es construido para ti en este día. Porque adoración preciosa me has dado. Danza, canto, oración. Aunque no me sientan, yo estoy con ustedes. Nunca les he dejado solo. Me preguntas qué eres, si estás vacío. Hay un torrente de agua fresca derramándose hoy. Quien la pida gozará. Solo pide y te daré. Porque mi corazón se ha movido ante ti. Pídeme y te daré. Pídeme y te daré. Unción de lo alto derramo sobre ustedes. Porque su corazón he visto y he conquistado. El Señor les dice, no se fijen en las circunstancias, denme lo que yo le he dado. Le dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta hora vamos a pedir, como dice nuestro Dios, que nos debe beber del agua. Yo sé que muchos de ustedes saben esta alabanza, pero vamos a contarlo con todo el corazón. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Vamos a declarar y a cantar. Dame de beber en esta hora, Señor, de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Declaramos, quiero más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Declara, queremos más, Señor. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Una vez más, dame de tu manantial.
podrán escuchar y serán saciados de la sed y el hambre de su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos esa ofrenda de palmas al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues bienvenidos todos a la casa del Señor. Sé que cada día uno tiene pues retos espirituales realmente. Y le puedo decir que los que venimos y nos paramos aquí, también tenemos días fuertes también. Amén. Así que pues le pido al Señor en esta hora que le perdone todos nuestros pecados. Amén. Porque es importante que nosotros delante de Él y de los hombres reconozcamos, ¿verdad?, que tenemos que arrepentirnos. Como bien predicaba ayer Isaias, ¿verdad?, lo que distinguió a David sobre cada uno de sus errores fue ese deseo, ese anhelo de arrepentirse genuinamente. Amén. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús para poner este tiempo de su palabra a los pies del Señor. Padre, te damos gracias e infinitamente, Señor, reconocemos tu majestad, tu señorío, tu gobernancia sobre nosotros como tu iglesia. Gobierna, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Gobierna, Señor, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que nosotros podamos ser ese verdadero testimonio que tú esperas que nosotros seamos. Y asimismo, como decía nuestro hermano Luis, aunque nos persigan, que nosotros sigamos siendo el testimonio de que somos la iglesia del Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos de que esta tu palabra ha sido reservada para cada uno de nosotros y que va a ser de edificación, porque tenemos nuestros corazones dispuestos a recibirla y a ponerla por obra. Que así sea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, pues esta es la segunda parte de la mente de Cristo y el espíritu de la verdad. Es algo que nosotros vimos. Bien, estamos exactamente en el versículo donde nos quedamos. Gloria a Dios. Y vamos a ir, esta es la PDT, es la última versión que nosotros debemos ver. Dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Somos humanos. Amén. Tenemos una condición, todos los que estamos aquí. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Yo voy a poner una pequeña corrección aquí, ¿verdad? No a la palabra, sino porque realmente tenemos que ser sinceros en nosotros mismos. Somos humanos, pero no deberíamos luchar como lo hacemos siendo siempre humanos. Amén. ¿Por qué? Porque a veces no estamos totalmente fortalecidos en nuestro espíritu y es necesario determinar que esa condición tiene que ser llevada a los pies de Cristo. Entonces, cuando no estamos en las mejores condiciones y que sabemos de que nuestra lucha está siendo verdaderamente solamente humana, entonces, espérate, no debemos hacerlo como lo hacen los humanos, sino que entonces tengo que volcarme, dirigirme a usar las armas poderosas de Dios y no las del mundo. ¿Cuáles pueden ser esas armas poderosas de Dios? ¿Sí, Lacey? La Biblia, muy bien. La Biblia es un arma poderosa, contiene todas las partes que nosotros podemos consultar. ¿Cuál otra puede ser una de las armas poderosas de Dios? Sí.
La oración, muy bien. La intercesión, la alabanza, la adoración, amén. El ayuno, amén. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas que cada uno de ustedes mencionaron tienen el propósito de fortalecer más a nuestro espíritu y debilitar más a la carne. Amén. También el clamor, reconociendo nuestra condición de que ya ahí no podemos hacer más nada, ¿verdad? Amén. Amén. Ella no mencionó todo en una sola palabra, porque en la palabra está contenido todo eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si hacemos eso, de verdad podemos quizás leer la palabra y no aplicar ni la oración, ni la intercesión, ni el clamor, ni la alabanza, ni la adoración. Amén. A veces la leemos, pero no nos detenemos a aplicarla, que es lo que importa. Entonces, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no la del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Qué quiere decir que hay que derribar fortalezas del razonamiento humano? De que nuestra mente está siendo controlada por dos bandos. Amén. Hay una que es el razonamiento humano, es decir, el razonamiento por el conocimiento humano, y hay otra que es la parte del razonar pero con el espíritu, porque si yo no razono con el espíritu, entonces no puedo llevar a que mi mente quede atada a la mente de Cristo. Amén. Vamos a ver algo ahorita, ¿verdad? Porque espero poder avanzar, si el Señor me permite, ¿verdad? Con la guía de su Espíritu Santo para poder llegar hasta a ese punto. Pero cuando dice que debemos derribar esas fortalezas, es que son bien difíciles. Es decir, nuestra mente tiene una condición de ser bien difícil de derribar, porque ya la hemos encasillado con fortalezas humanas. Entonces, para poder derrumbar eso, pues tenemos que aplicar todo lo que dijimos. Amén. Entonces, dice que destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Gloria a Dios. Si yo no capturo mi pensamiento rebelde, mi propio pensamiento rebelde, yo no voy a poder enseñar a nadie a obedecer a Cristo. ¿Qué sucede? Que un testimonio, ¿verdad? O sea, si uno viene aquí y viene a la iglesia y viene a hacer cosas para el Señor, si entonces en medio de ese camino, en vez de usted predicar a Cristo, predica la ira, el enojo, la arrogancia y todo, entonces le digo que nos estamos ministrando, ¿verdad? Nos estamos ministrando. Y si yo no lo hago, entonces de verdad no puedo llevar a cómo obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque mi testimonio dice lo contrario. Amén. Amén. Entonces cuidemos nuestro testimonio. Gloria a Dios. Continuamos, amados, entonces, y vamos a ir a la carta a los Romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romano capítulo, vamos a ver aquí. 12. Sí, que ahí se me fue, que le di donde no era. Ok, ahora sí. 12, 2. Gloria a Dios.
pero lo vamos a ver en una de las versiones que está por aquí, que es la versión de la Biblia libre, la BBL. Dice en esta parte Romanos 12:2. No sigan los caminos de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que lo estábamos siguiendo antes, ¿verdad que sí? Ahora, cuando nosotros estamos dando testimonio, como decía Luis, de que somos verdaderamente cristianos, entonces nosotros no podemos continuar siguiendo los caminos del mundo. Tenemos que arrepentirnos y seguir los caminos del Señor. Amén. Dice, por el contrario, sean transformados por la renovación espiritual de sus mentes, a fin de que puedan demostrar cómo es realmente la voluntad de Dios. 2 puntos. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, hay que experimentar una de las partes necesarias, ineludibles, que usted no puede negociar para poder tener la mente de Cristo. Vamos a ver que esto ahora sí. Para poder tener la mente de Cristo y el Espíritu de verdad, nosotros tenemos que hacer algo, hermanos, y es necesariamente ser transformados en renovar el espíritu de la mente. Entonces quiere decir que si yo tengo boca, ñam, 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 para comer, como dice Lacey, y para comer galletitas de avena, para comer donuts, Oreos, ¿sí? Entonces, si yo como todo eso, tengo también una boca, pero espiritual. Amén. Entonces, lo que yo declare, lo que yo diga, tiene una carga espiritual. Y si la carga espiritual es un espíritu de contienda, de división, de ira, de enojo, quien recibe toda esa carga espiritual se enferma en su alma y en su espíritu. ¿Por qué? Porque esa persona que está lanzando cargas espirituales de las tinieblas, lamentablemente lo tengo que llamar por su mismo nombre. Amén. Esa carga espiritual de las tinieblas, maledicencias. ¿Usted se imagina una persona maldiciendo todo el día? Eso es tremendo. Ok, mire solamente eso. Ok, ahora esa persona buscando mermar la importancia de la paz y la armonía, y lo que traduce es división. Amén. Entonces eso también te carga espiritualmente. Entonces, pero en la mente, tu mente se enferma, tu mente espiritual se contamina. ¿Por qué la mente espiritual se contamina? Por lo que recibe. Entonces, es por eso, hermanos, que debemos pedirle al Señor todos los días, pero no todos los días, en todo momento, que nuestra mente sea transformada a la renovación espiritual. Renovar el espíritu de esa mente es un espíritu contaminado, hermanos. Nosotros no estamos pecando, quizás no lo estamos haciendo de una manera por hacer cosas malas, haciéndolas, pero llegamos a tener una mente tan corrompida
que no dejamos de pecar en nuestra mente. Entonces esa es la batalla que tenemos que pedirle al Señor, que Él libre juntamente con nosotros, porque Él lo hace. Pero tenemos que hacerlo juntamente con Él, porque solo no lo podemos hacer. De verdad, hermanos. Entonces tenemos que procurar volcarnos hacia esa renovación y transformación del espíritu de nuestra mente. Óigame, ¿por qué? A fin de, con el propósito de que nosotros podamos demostrar cómo es realmente la voluntad de Dios. Amén. Salud. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Entonces, a veces pensamos que solamente haciendo cosas, obras buenas y de calidad, es que entonces nosotros vamos a demostrar quién es realmente Dios. No es lo que nosotros llegamos a pensar, porque la mente genera el pensamiento espiritual también, y la boca espiritual habla de lo que viene de la mente. Pero también hay algo que es todavía más crítico, hermanos, porque eso, usted sabe, mire, yo estoy ahora mismo pensando y yo vuelvo y le digo, estoy pensando y hablando al mismo tiempo. ¿Cuántos microsegundos hay? ¿Cuántas micras de segundos hay en lo que se genera en mi mente para yo poder darles exactamente el pensamiento de Dios? Usted no lo puede medir ahora mismo, sino que es que mi espíritu está conectado al Espíritu de Dios. Entonces se adhiere a la mente del Señor. Por eso es que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y solamente así podemos decir cosas que Él quiere que digamos. Cosas que amen y que no hieran. Cosas que unan y que no dividan. Cosas que armonicen y que den paz y no que entren en desasosiego. Hermanos, mire qué batalla más fuerte libramos en la mente. Entonces solamente Dios, solamente Cristo puede hacernos victoriosos en ello. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a continuar. Ya leímos Romanos 12:2. Pero vamos ahora a Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a Primera de Corintios, gloria al Señor. Es la primera epístola a Corintios, en el 2 y en el versículo 14 al 16. Vamos a leerla en la versión Nueva Biblia Internacional, la NBI, gloria a Dios. Ahí está. Dice en el 14, el que no tiene el Espíritu con mayúscula. ¿Ok? ¿A qué Espíritu se refiere? Muy bien, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Amén. Pues para él o para ella es locura. No puede entenderlo, porque su mente espiritual está como contaminada, está bloqueada hacia lo humano, hacia la carne, y no puede pensar como piensa Dios. No puede recibir el pensamiento de Dios. Entonces dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Amén. Quiere decir que yo tengo que
desglosar los pensamientos de parte de Dios por medio de cómo, de mi carne o de mi espíritu. De mi espíritu. Discernir quiere decir, yo voy a desglosar, yo voy a decir, ok, estos vienen de Dios. Ahora, cuando hay una persona que te dice otra cosa, tú dices, ok, déjame ver si esto viene de Dios. No, no viene de Dios. Entonces yo utilicé el discernimiento para clasificarlo y decir, no viene de Dios y viene de Dios. Amén. Discernimiento de espíritus es eso. ¿Ok? Pero voy a leer hasta donde dice el 16. Dice, en cambio, el que es espiritual, quiere decir el que ya está unido al río espiritual de Dios, el que se adherió al Espíritu de Dios, dice, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Usted puede repetir eso último? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Es lo mejor que usted puede desear. Amén. Gloria a Dios. Porque mientras más pienso como Cristo, más voy a actuar como Cristo actuaría. Más voy a poder decir palabras de bendición. Pero también le voy a parar el coche a los que no son de bendición. Pero con la palabra, por medio del amor. Amén. No con un juicio sobre ellos. Amén, porque ahí es que está la diferencia. No es que nosotros vamos a decir, no, porque es que tú con esas cosas que haces, tú te vas a ir para el infierno. Bueno, si no cambia, esa es la realidad. Ahora, pero yo no puedo ser el ente que lo mande para el infierno, porque solamente Dios es que sabe. el Señor es el juez. Él es el único, porque miren qué tremendo es eso. En la palabra queda registrada la parte de la mujer que adulteró y que fue llevada por los religiosos ante el Señor para ver, mire, esta mujer fue encontrada en adulterio, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tú dices que es lo que hay que hacer? Ya ellos tenían la piedra en la mano, ellos la estaban diciendo, ok, ¿suelto o no suelto esta piedra sobre ella? Él, sin hablar media palabra, mire lo que dice el Señor, se baja y empieza a escribir en el suelo, en la tierra. Usted no escribe en este mosaico, usted escribe en este, no se puede, ahí había tierra. Empezó a escribir de derecha a izquierda, porque así le escribían anteriormente. Amén. Pero yo me imagino que los de ahí, los de la sinagoga, esos fariseos, sabían también leer. ¿Verdad que sí? Oh, ¿y qué será lo que había escrito? Yo no sé, porque ahí no lo dice. Amén. Lo que sí yo sé es que la palabra que el Señor escribió confrontó a todos. Esa fue la que determinó, nadie va a tirar esa piedra. Porque seguro empezó a escribir, ¿y quién de vosotros sí, amado? Ya ellos sí la habían juzgado, la habían condenado. Como ver cómo él reaccionaba. Y es correcto eso. ¿Por qué? Porque ya ellos le estaban probando a él para ver cómo él reaccionaba. Entonces, esa fue la mejor forma, la mente de Cristo. La mente de Cristo fue la que ganó en ese momento. ¿Por qué? Porque después que él escribió, entonces le volvieron a preguntar, pues entonces no
El que esté libre de pecado. Mire qué tremendo, ¿eh? ¿Estamos algunos de los que estamos aquí libres de pecado? Hoy mismo ya yo pequé, pero ya me arrepentí. Amén. Me arrepentí, porque le pedí perdón al Señor. Amén. Sí, de cosas que cada uno de nosotros sabemos, por las que nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Amén. Yo siempre le digo, el pastor no es un ultra mega santo, ni es santo, ni nadie lo es. Ahora, yo tengo que procurar saber que así como lo hizo José, así como lo hizo David, así como lo hizo cualquiera de los que estuvieron en esas situaciones de pruebas difíciles, tomar la mejor decisión, y es la del arrepentimiento genuino. Amén. ¿Y qué pasa, hermanos? Y le voy a dar un tip sobre eso. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo siempre va a intentar sacarte lo feíto que tú tienes adentro. Porque todos tenemos algo feo por dentro, ¿eh? No nos vamos a pasar paño tibio, ¿eh? Sí. Hay algo feo que tenemos por dentro. Aunque nos peinemos bien, aunque nos pongamos chacabana, como dice el hermano, hay un chacabanita hoy. Un chacabanita hoy. Y yo sí, vinimos chacabanados. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que esos feitos que tenemos, solo Dios lo sabe. Y usted también. Ahora está en que lo reconozca, que yo lo reconozca delante de Dios y que se lo ponga a sus pies. Claro. Sí. Cuando la llevaron por eso parece delante del centro. ¿Ella qué hizo? Ella estaba desarmada. Ella Sí. no encontraba dónde echar mano. Yo me imagino el susto que ella tenía. Claro. Al encontrarse con Jesús, como que dice, ya llegó mi salvación. Ella, aunque no dijera media palabra, Ajá. el Señor escribiendo y todo el mundo juzgándola, el Señor que le dijo, vete, no te dejes. ¿Y Exacto. dónde están los que le están condenando? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te condenan? Y dice así mismo, ni yo, óigame, ni yo te condeno. Pero porque ya él había visto el corazón en ella, de arrepentimiento. Claro. Entonces ese es el corazón que ella le entregó a los pies del Señor. Porque ella se puso a los pies del Señor. Amén. Continuamos. Usted sabe que nosotros, al procurar tener la mente de Cristo, nuestra batalla no se termina hasta que nos vayamos con el Señor. Tengo que decírselo, hermanos. Pastor, ser cristiano no es tan difícil, no es imposible. Sí. Pero es tan difícil porque nosotros queremos ser, como dice la palabra, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, Pero cada día, y Dios nos saca de una y nos mete en otra. Sí. Porque es el mismo Dios, no es el diablo. Muchos cristianos reprenden al diablo a cada grado. Sí. Y porque tienen mucha prueba, pero no es el diablo. Son de las pruebas que nosotros tenemos que pasar aquí, batallando para ser verdaderamente hijos de Dios, para ser aprobados. sí. La palabra dice en algo, exacto, nosotros decimos, Señor, no nos metas, ¿verdad? La palabra lo pone con esa traducción, no nos metas en tentación, ¿verdad? Pero, el Señor no tienta a nadie. El Señor permite, es diferente. El Señor permite, porque miren, como nosotros decimos, y es algo importante en este saber, no cae la hoja de un árbol sin que el Señor diga cae hoja.
Amén. Y yo le digo, bueno, váyase a contar las hojas de ese árbol que está allí nada más. Pero la que cayó, ya el Señor la tenía contada. Nuestros cabellos. El hermano Isidro está tratando de escaparse del Señor, pero no, Él los tiene contados. Lo que cayeron. ¿Verdad que sí? Pero todos nuestros cabellos están contados en el Señor. Dice todo. Y así lo dice la palabra. Entonces están contadas las hojas, están contados nuestros cabellos, está contado todo. Entonces, ¿qué quiere decir, hermana? Que cuando viene una prueba, no es porque el Señor quiera tentarnos, sino que Él permite, y por eso digo permite, porque el permitir quiere decir yo di permiso. Yo le di el permiso para que esto se hiciera. ¿Para qué? Para que encontrara un mayor crecimiento en mí. Eso fue lo que le hizo a Job. Amén. Para que veamos en medio de toda la prueba, Sí. la garantía que tenemos. Claro, ahora sí. Tenemos garantía de Dios. Y la garantía de Dios es que Él, a pesar de haber permitido la prueba, Él ya, antes de esa prueba, Él tiene la salida. Amén. Así que gloria a Dios por el Señor. Miren, querido, gloria a Dios por el Señor. Gloria a Dios. Volvamos a Romanos capítulo 7, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos aquí nueva vez a la carta de los Romanos. Usted ve que vamos aquí, allí y allá, pero usted solamente trate de seguirme. Amén. En el capítulo 7, versículos 22 al 25. Y me gustó esta versión porque es la que más se ajusta también a nosotros podernos entender mucho mejor. Gloria a Dios. Entonces dice, Romanos capítulo 7, versículo 22 al 25, en la Nueva Traducción Viviente, dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón. Qué difícil, hermano. Qué tremendo, ¿eh? Mire, usted sabe lo que implica eso. La palabra de Dios, ¿cuáles son uno de los mandamientos que el Señor, de los 10 pocos que que casi ni lo sabemos? Amén. Amén. ¿Sí? Y con todo tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón. Eso sí. Y poner a Dios sobre todas las cosas. Ahora, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Uno de los 10 mandamientos que dice, no codiciarás ni la mujer, ni nada de lo ajeno que le pertenece a otro. Ajá. Entonces, yo amo la ley de Dios con todo mi corazón. Para yo decir eso verdaderamente, yo tengo que cumplir la ley del Señor. Entonces yo no puedo, y eso se traduce en envidia. Sí, porque, ¿y por qué el hermano tiene y yo no tengo? Ay, ¿por qué él tiene un carro de tal año y yo no lo tengo? Pero él ni siquiera va a la iglesia, pero él ni siquiera va a los grupos de oración, pero él ni siquiera hace más nada, sino que hace una empresa, sí, mira, es muy exitoso, pero entonces, ¿y por qué yo no lo tengo? Yo quisiera tener todo eso igual ahí, para ver entonces si yo no voy a dar bien mi cosa. Yo voy a dar mi ofrenda, ¿sí, Señor? Pero yo debería tener eso, lo que me parece. ¿Sí? Y ahí se equivocó.
¿Es mejor tener? Oh, mire qué predica tremenda. Es mejor tener a Dios que a todas las cosas del mundo, dice Alex. Una niña que tiene 8 años y 2 meses. Amén. Ya tengo que llevarle el conteo porque después me dicen, no, son 8 años y 6 meses, son 8 años y medio. Entonces después, no, el que después tenemos 8 años y 8 meses, no, sí, 8 años y 3/4. Porque hay que calcularse. Pero es mejor tener a Dios que todas las cosas del mundo. Y eso nos hace amar su ley. Mire que nosotros regularmente no queremos predicar de la ley. Amén. Pero la ley tenemos que cumplirla. Porque el Señor mismo, si somos imitadores de Cristo, el Señor mismo dijo que cuando vino, Él no vino para abrogar, para derogar, para quitar, para anular ni a la ley ni a los profetas, porque ellos son, asimismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Son uno en la ley, son uno en la profecía, son unos en la gracia, son uno en la dispensación del amor. Pero entonces, si yo no amo algo de lo de ellos, entonces yo me estoy rechazando a ellos. Amén. Rechazaría al Padre, rechazaría al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ay, yo amo la ley, pero hay otro poder que está luchando dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado. Wow. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Quién fue el que escribió esta carta a los romanos? Uno de los apóstoles que yo de verdad reconozco que uno vio y uno puede ver claramente su proceso de transformación. Uno de las batallas que más dura fue para el apóstol Pablo fue la transformación de su mente. ¿Por qué? Porque él desde chiquito le pusieron el cassette, el chip, el CD, de que él era judío de judíos, fariseo de fariseos, y que él era el discípulo de Gamaliel, uno de los más altos de la sinagoga. Entonces, ¿por qué el Señor le daba con su aguijón? Para que no me enaltezca, dice. Para que no me enaltezca, para que sea humilde para recibir la palabra de Dios, y eso estaba en su mente. Eso lo escribe el apóstol Pablo para entender cuál verdadera lucha tenemos todos los que estamos aquí. Amén. Primero se pone el pastor, porque dice que ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Quiere decir que cada día hay que arrepentirse. Que cada día hay que pedirle a Dios, hay que pedirle a Cristo para sacar el pecado de tu vida y que Cristo entonces empiece a ocupar ese lugar. Amén. Porque es que si yo permanezco en ese pecado que está dentro de mí, ¿cómo yo voy a poder ser libre? Amén. Yo tengo que procurar la libertad. Dice, a libertad. Exacto. Fuimos llamados. Pero entonces hay quienes no quieren responder a ese trato de esa libertad. ¿Perdón, amado? Exacto.
Sí, porque muchos creen que es una libertad en lo físico. Si usted tiene cadenas, ¿verdad? Está en una cárcel física, pero la cárcel de la mente, la cárcel del alma y la cárcel del espíritu son reales. Sí, amén. La del corazón. Entonces, soy un pobre desgraciado, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ay, Dios. Pero dice aquí, gracias a Dios. ¿Gracias a quién? A Rafa, al hermano Isidro, al hermano Martín, a Lacey fue. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Quiere decir, yo reconozco que tengo una condición, pero es que gracias a Dios, la respuesta que yo tengo para ser libre del pecado, ¿está dónde? Dice, está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Vamos ahora a 1 de Juan, capítulo 4. Hermanos, yo sé que estamos avanzando, tratando de avanzar lo más que se pueda, ¿verdad? 11 y 22, estamos todavía en tiempo. Una 1 de Juan 4, gloria a Dios, y versículos del 1 al 8. Lo voy a tratar de leer, ¿verdad? Espero que lo podamos leer de una manera más fluida. Dice: queridos amigos, no confíen en todos los espíritus, sino pruébenlos para saber si son o no de Dios. Es lo que decíamos ahorita. Amén. ¿No se puede probar? Probar quiere decir en esta oportunidad es discernir. Discernir quiere decir que yo, claro, yo no estoy entrando a ese nivel de ese espíritu. Yo no me estoy contaminando ni acercándome a ese espíritu de maldad, sino que desde aquí yo, por medio de la palabra, los pruebo, lo voy a analizar, voy a decir, vamos a ver. Por ejemplo, ¿tú te recuerdas? Esa palabra puede ser que para tú decir probar, es decir, tú estás pensando en probar algo, ¿verdad? Pero la prueba, no, y no es hacerlo. Miren, le voy a decir porque es muy bueno eso. ¿Qué pasa? Te voy a dar un ejemplo. El rey Salomón tenía una disyuntiva, amén, tenía algo muy difícil, por lo cual él tenía que decidir. Dos mujeres habían dado a luz al mismo tiempo y tenían sus bebés. Una de ellas, sin darse cuenta, se acostó encima del bebé, lo ahogó y falleció, lo asfixió prácticamente. Ok, ¿qué sucede? Que ella toma el bebé de la otra, y entonces cuando la otra ve que no veía a su bebé, que estaba bien, que estaba todo correcto, se apersonan entonces al rey Salomón para que el rey Salomón pues tome una decisión para saber de quién es el hijo, ¿verdad? El bebé. Pero él prueba. Ajá. Claro, por eso es que digo, quería apoderarse de ese niño. Pero ella lo tomó y dice, secuestrarlo, exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que él tenía que discernir
Él tenía que saber de quién venía o no la verdad. Y pone una prueba. Esa es una prueba. Probarlo no solamente es, yo voy a probar y voy a comer de él. Probarlo no solamente quiere decir, voy a entrar en el territorio para probar cómo es esto. Ok, yo pruebo algo cuando le pongo una prueba para ver cómo reacciona. Entonces el rey Salomón, que le dio el Señor la sabiduría, dijo, espérate, la madre verdadera, o sea, yo no estoy diciendo, o sea, estoy poniéndome en la mente de Salomón, eso no está así. La mente verdadera de una madre, ¿qué es lo que va a hacer a su hijo? Lo va a proteger muy bien, lo va a cuidar, lo va a querer conservar. Entonces él dijo, ok, la madre verdadera tratará de conservar a toda costa la vida de ese bebé. Y él dijo, ok, al verdugo que tenía ahí, vamos, está bien, vamos a darle la mitad, a una y la mitad, a la otra, pártaselo a la mitad. Entonces, así mismo fue que hizo, así mismo fue que hizo la mamá de la otra. No, déselo a ella para que el bebé viva. Entonces, él le puso ¿en qué? En prueba, los probó los espíritus de ella. Gloria a Dios. ¿Entendiste ahora, verdad? Entonces, la palabra está bien empleada. ¿Por qué? Es porque tengo que ministrarla. Me puso a prueba. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque lo más, óigame que yo vuelvo y se lo repito. Cada vez que vengo a predicar, yo digo, Señor, dame la gracia para yo poder hacerme entender con Lacey. Porque ella es mi mayor reto. Sí. Claro. Que es así, Dios nos va a decir de manera sencilla. Entonces, ¿a quién fue que se le entregó entonces al bebé Lacey? A la mamá verdadera. Entonces él determinó por medio de esa prueba, las probó a las dos para ver dónde estaba su corazón. Si era un corazón verdadero, si era un corazón de mamá, entonces ese corazón iba a aflorar. Porque la otra dijo, ay, sí, está bien, pátanlo. Porque no era de ella. Entonces, el que no es del Espíritu, ¿cómo va a seguir actuando? En la carne. Amén. Ajá. ¿Sí? No, ella sabía que era realmente, que fue ella que había ahogado al niño, pero no se quería supuestamente quedar sin bebé, porque eso era mal visto, era como si fuera una maldición en ese tipo de sociedad. Amén. Y entonces iba a ser desechada, no cuidó a su hijo, iba a ser juzgada, pero como quiera terminó peormente juzgada. Amén. Porque aparte de que mató a su hijo, no digo que fuera con intención, pero prácticamente lo mató 2 veces. ¿Por qué? Porque lo negó. Al decir que el otro sí era su hijo. ¿Me doy a entender? Claro, el que accidentalmente murió. No, mire, es verdad. Si hubiese optado por decir la verdad, mire, Dios premia a los que dicen la verdad. Exactamente, óyeme, que la profesora le tenía
una advertencia. Si dicen mentira, van a tener un castigo. Pero si siguen negando eso y siguen aupando la mentira, el castigo será peor. Sí. Ahora mira, en la palabra, en los llamamientos que el Señor hace, los diferentes llamamientos que vimos, está el llamado a dar cuentas delante de Dios. Todos los que estamos aquí y los que están allá afuera, todos, sin excepción alguna, aun los que vayan a nacer, van a dar cuentas delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque lo van a llevar a la dirección. Ese es el peor lugar. Digo, para dar cuentas. Y más si usted no tiene abogado para que lo defienda. Amén. Pero ¿a quién tenemos nosotros? A Cristo, que es nuestro abogado. Entonces ahí va a ser un poquito más fácil para nosotros, ¿verdad? Cuando tengamos que comparecer delante del trono de Dios. Amén. Abogado y juez. Eso lo juez. Amén. De ahí, por ejemplo, cosas que delante de los hombres Ujú. no las hacemos, pero delante de Dios sí. Con él la Amén. Dice que el Señor no puede ser burlado, ¿verdad? La palabra lo dice. ¿Por qué? Porque Él conoce exactamente cómo está la intención de nuestro corazón. Lo que negaran o se burlaran es exacto. Los que se burlaron del Señor, los que lo negaron y todo, ¿verdad? No es que el Señor se iba a burlar, sino que los iba a desechar, dice Lacey. Amén. Estén atentos, viene la próxima pastora Lacey, que va a estar en el culto de jóvenes. Lacey va a predicar en el culto de jóvenes, Así que miren, yo le digo así, ¿verdad? Usted sabe que, claro, todavía le falta mucho, pero usted sabe que hay un ministerio ahí. O sea, sabemos de que Lacey no es pastora, pero estamos declarando ese ministerio. Amén. Ella tiene un llamado tremendo. Amén. Ayer ella estuvo en la alabanza. Si le hubieran dicho, mira, Lacey, tú vas a estar en danza, todavía mucho más, porque ella hizo así, porque le gusta danzar. Amén. Le gusta actuar, porque también estuvo en el teatro que se hizo. Y está en un teatro. Gloria a Dios. Entonces ella está caminando, ya comenzó a caminar en cada ministerio. Amén. Dios va a elegir y le va a decir, Lacey, este es tu llamado a este ministerio. Y ella le va a responder, porque ella es sensible a la voz de Dios. Amén. Amén. Pero también tiene padres que le guían. Yo vuelvo y se lo ratifico, así como le dije ayer a Isidro y a Lady, pues también ellos han sido una guía correcta para que Lacey pueda determinar cuál es el ministerio que a ella le gusta. Miren, nadie puede obligar a nadie a un ministerio. Amén. O sea, yo no podría obligar, por ejemplo, a Isairis. Mira, Isairis, pero tú tienes que irte porque tú eres para evangelismo. Y si a ella no le gusta evangelismo, yo no le puedo decir, vete para evangelismo. ¿Me doy a entender? Amén, quizás le guste. Yo le estoy poniendo un ejemplo. Pero Isairis vive y revive y goza y se regocija. ¿Con qué? Con alabar y adorar al Señor. Entonces ella dice, yo nací para adorar al Señor. Amén.
No, a menos que no le hagan como a Jonás. Amén. A menos que no le hagan como a Jonás, ¿verdad? Vete para Nínive. No, yo me quiero venir para otro sitio. A veces yo llego triste donde ella, yo le digo, Ajá. yo no estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. De verdad, yo estoy como lenta, no sé. Como lenta. ¿Usted le dice? Sí. ¿Por qué? Entonces ella dice, mira, mírame, tú me evangelizaste. Amén. Lo que pasa es que Dios no te está diciendo a ti, llévame al templo, llévame a la iglesia, y que evangelice. Eso es lo que tú haces, donde quiera que sea. Exactamente. ¿Con cuántas personas fue hecha la oración de examen que ella le hizo? Y yo, Claro. y yo, ¿cuántas le he hecho? Y ella, no, mami, es que aún Sí. no es lo mismo. Exacto. Como yo es diferente a lo que el Señor me da. Porque cada quien tiene un ministerio reservado por Dios. Ahora, uno lo que no puede es, y yo digo algo, porque a veces a mí me pasó en un principio, no, pero yo no quiero estar como en ese ministerio, pero, gloria a Dios, o sea, el Señor me puso, pero lo hice con amor. Haga todo para el Señor. Haga todo como que es para el Señor, porque de Él es que viene. Usted le dieron ese llamado, usted lo hace así. Mire, y quiero resaltar también, porque es bueno hacerlo delante de todos. Por ejemplo, Luis Gabriel. Luis Gabriel se está preparando, o sea, él se está preparando para cantarle mejor al Señor, para entonar, para armonizar, y él fue quien dirigió las alabanzas ayer. Entonces, yo me quedaba ahí y usted sabe que yo me pongo, cuando cierro los ojos y como que todo eso en la cabeza, ya te vas a ver por qué, ¿verdad? Yo hago así. Porque estoy tratando de que mis ojos no compitan con mis oídos. Y lo escuchaba claramente a Luis Gabriel entonar las alabanzas. Y yo dije, wow, ¿será la pista o será realmente Luis Gabriel? Eso Entonces, me pasó a mí también, pastor. bueno. Yo decía que este muchachito que quiere cantar, así Sí, no te lo voy a negar, te lo estoy diciendo así mismo. Este muchachito que quiere cantar, como que la voz no se le escucha. Y llega el Señor y hace así y se escucha esa voz. Y yo, pero mira qué bello canta, qué bello, qué hermoso. Amén. Y usted sabe, lo mejor que sucedía es que también en la parte del ajuste del volumen lo ponía un poquito más para abajo lo de la pista y eso nos gratificaba y escuchábamos claramente la voz de Luis Gabriel. preciosísimo, un verdadero. Entonces, mire, qué bueno es hacer las cosas para el Señor. Dios nos perfecciona, hermanos. Pero eso está en Él. Yo sé que mami y papi le han dicho, mira, yo sé que ustedes lo dijeron porque ustedes fue que me lo contaron. Mira, si tú vas a hacer algo, practícalo. El hermano Luis se lo dijo. Yo sé. Tienes que practicarlo porque tú, si quieres cantarle bien al Señor, no es un día, son todos los días. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro. Amén. Gloria a Dios. Solamente era ese paréntesis, ¿verdad? Para retomar aquí. Un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, para poder seguir buscando la mente de Cristo y el Espíritu de verdad, nosotros tenemos que entender que hay procesos, que hay pasos que agotar. Amén. Y dice en el versículo 2, ahí en 1 de Juan 4, versículo 2, dice, ¿cómo puedo reconocer el Espíritu de Dios? Pues todo espíritu, entonces ahí mismo te da la respuesta, pues todo espíritu que acepta que Jesús vino en carne humana, dice que es de Dios. Entonces yo puedo reconocer al Espíritu de Dios si yo acepto primero a Jesús. Amén.
Entonces, ese Espíritu del Señor viene y atrae para que repose el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo nos va a revelar en el discernimiento si eso es de Dios o no. Porque ya tenemos su naturaleza dentro. Su ADN espiritual entró en nosotros y empezó a modificar el ADN del ser carnal, humano, pecaminoso que somos. ¿Sí? Y el mismo Espíritu Santo, cuando llega a la vida de nosotros, es algo tan fuerte, tan grande, que nos lleva a discernir Claro. los pensamientos. Porque, por ejemplo, cuando uno no es de Cristo, y lo digo por mí, y yo sé que mucha gente que no conoce a Cristo lo mira como yo lo miraba. Yo miraba que Cristo era una superstición, pero era una realidad. Yo Sí. veía a los cristianos locos, Sí. pero muy locos. Y ahora tremendo loco. Tremenda loca, ¿verdad? Yo tremendo loco, pero loco y medio yo soy. Loco y medio soy. Mire, yo le puedo decir, a veces, de verdad me ministro, ¿verdad? Y le puedo decir, a veces entiendo que me siento un poco como aislado, me aíslo un poco en las cosas de mi casa. Amén. A veces me aíslo un poco, pero es porque mis intereses, y lo puedo, o sea, estoy siendo muy sincero, mis intereses a veces se me van mucho más hacia la cosa del Señor. Sabemos de que sí, que yo estoy trabajando y que siempre cada vez que me siento en la computadora, eso es trabajo, pero cuando termino entonces quiero seguir pero con las cosas del Señor. Y a veces sé que mi familia necesita solamente verme ahí sentado. Amén. Sí, que me siente con ellos, que comparta con ellas, que esté con ellas, que hable con ellas. Y no es que no lo hago de manera regular, sino que creo que necesitan todavía un poquito más. Por eso a veces digo, wow, a veces como que me siento un poquito culpable sobre eso. Entonces, y sé que es importante dedicarle siempre tiempo a la familia. Amén. En la familia. Amén. Por eso, sí, por eso les digo, porque a veces me quedo y es adentrando en cosas del Señor. Amén. Pero el Señor me seguirá dando la gracia, ¿verdad?, para poder hacer el balance. Y qué bueno, porque el mismo Señor está diciendo, el mismo Dios, manda a uno primero a ver cómo estamos en su casa, antes de hacer otra cosa. Claro. El mismo Dios de gracia que le está diciendo, que está trabajando mucho, si tú quieres, ya yo tu corazón está cuidado. Sí, Mira, sí. que si sientas un rato con tus hijos, con tu esposa, Ujú. es el mundo. Sí, por ejemplo, ayer me encantó, ¿verdad?, que mi esposa y yo vimos una película juntos, ¿verdad? Y una película juntos, nos reímos muchísimo, nos gozamos muchísimo y nos instruyó mucho. También Lía estaba ahí presente. Pero lo interesante de todo eso es que la parábamos y la comentábamos, porque es parte también de un trabajo de la maestría. Pero fue algo sumamente edificante para todos nosotros, o sea, y creo que ese tiempo de calidad no lo cambio, ¿verdad? No lo cambio, porque miren, me gocé muchísimo. Bien, pues conociendo un poquito más a su pastor, ¿verdad? Vamos a poner que una sección, conozca más a su pastor. Pastor, eso me pasa a mí también. Sí, yo sé. Por eso es que estoy abriendo mi corazón a ustedes, y que es importante que nosotros a veces nos detengamos un poquito y pongamos atención más también a la familia. Dice,
En el versículo 2, ¿cómo puedo reconocer el Espíritu de Dios? Pues todo espíritu que acepta que Jesús vino en carne humana es de Dios. Dice pero, y cuando hay un pero en la palabra, póngale atención a lo que viene después. Pero todo espíritu que no acepta a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Y esto tiene una profundidad todavía mucho más grande. Espérense, voy a terminar. De hecho, es el espíritu del anticristo, de cual oyeron que vendrá y que ya está en el mundo. Pero ustedes pertenecen a Dios, mis amigos, y los han vencido. Porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos pertenecen al mundo y hablan como personas del mundo, lo que les decía ahorita, ¿Cómo es que habla la gente que está en el mundo? Y el mundo los oye. Sin embargo, nosotros pertenecemos a Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero los que no pertenecen a Dios no nos escuchan. Así es como podemos distinguir el espíritu de verdad del espíritu del engaño. Amén. Es el otro tip, hermanos. Estamos hablando de la mente de Cristo y del espíritu de verdad. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir eso con todo lo anterior? Amén, porque no se lo puedo poner a repetir ahora, pero lea, usted puede leer a 1 de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 8, y usted vuelve y lo lee, y va a saber que es ahí en el que está la respuesta para discernir. Ahora, ¿qué le voy a decir? Pero todo espíritu, a esa sí le voy a leer, porque es el versículo 3. Pero todo espíritu que no acepta a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Hermano, ¿quería decir algo? Ok, gloria a Dios. Ese espíritu no es de Dios. Ok. Ahora, la profundidad en eso. Cuando uno muere, que uno no muere ya. Amén. Dormimos. ¿Ok? Nosotros lo que nos sucede es que dormimos en el Señor. Mi papá, en el último tiempo, recibió al Señor, aceptó a Jesús, Él lo hizo vivo en su vida. Y yo por eso estoy tan tranquilo y tan en paz. ¿Por qué? Porque sé que mi papá duerme en el Señor. Amén. Entonces yo sé que mi Redentor vive y que yo lo voy a ver. Entonces, ahora, mire que este es el versículo más difícil dentro de esta explicación. Si mi espíritu no acepta a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Cuando uno muere, el Espíritu de Dios vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, si el Espíritu no aceptó a Jesús, ¿a dónde va? A Dios. Porque dice que no es de Dios. Porque es el espíritu del anticristo. Entonces le pertenece a otro. ¿Quién es el que es el padre del anticristo? Satanás, el Señor lo reprenda. El diablo, el Señor lo reprenda. Amén. ¿Por qué? Porque dice, le dijo el Señor a los fariseos, no, ustedes no son de Dios, ustedes no son de mi Padre. Exacto. Entonces él le dijo, ustedes son hijos del diablo, aquel padre de la mentira, padre de tal cosa. Miren, hermanos, eso es lo claro. Entonces, ¿por qué decimos que se pierde la salvación?
Porque no es a lo que hayamos aceptado a nuestro Señor Jesús. Amén. Los que han aceptado al Señor Jesús de manera genuina, que lo recibieron en su espíritu, que albergan al Señor en su espíritu, que tienen al Espíritu Santo luchando, gimiendo cada día para que seamos mejores, para quitar lo que no es bueno. Entonces, si nosotros estamos provocando la búsqueda incansable, ¿para qué? Para llegar a la salvación eterna. Amén. Estamos hablando del espíritu verdadero Y del espíritu del engaño. y decirle que el anticristo es muy parecido a Cristo, en el sentido Sí, de se que parece. predica a Cristo sin ser de Cristo. Hay muchísimos pseudo ministros que predican la palabra de Dios y no viven la palabra de Dios. Exacto. Miren el ejemplo que te puso. A veces usted se entra tan profundo en lo que son las cosas de Dios, que mira a la familia y piensa, pero me está necesitando mi familia. El mismo Espíritu Santo le está diciendo. Entonces, hay muchas personas que van a la iglesia, que son personas de culto, que predican un Dios que ellos no viven. Y cuando van a su casa, maltratan a las mujeres, maltratan a los hijos y contaminan la rueda de la creación, como dice Santiago. Así como usted inició, con las maldiciones, con la altivez, con el orgullo, con todo eso. Entonces, tenemos que tener muy claro y saber discernir cuándo es Dios y cuándo es El espíritu del engaño. Claro. Quiero decir algo muchísimo para allá. Yo vivo en el mismo edificio que el pastor vive. Y desde el primer momento que nos vimos en el parqueo, que usted me dijo, mira, esto, Dios te bendiga. Y yo le dije, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor de mí. Pero mira, oye, mi esposa también, y hablo con ella, me gustaría que usted hablara con ella. Ustedes son un ejemplo para que nosotros estuviéramos en esta casa. Porque allá yo creo que nada más se de la voz, el ladrido de los perros de nosotros, con los niños. Yo creo que eso es lo que se oye en el edificio. Pero ustedes, como pastores, son ejemplos a seguir. Y le doy gloria a Dios por sus vidas, por su familia, por su casa. Y el Señor que les arraigue todo aquello que yo no veo, pero que Él sí ve en su familia, para que cada día ustedes puedan ser ejemplos a seguir. Amén. Lo recibimos, amada. Lo recibimos con corazones humildes, ¿verdad? Porque luchamos igual. Luchamos cada día para poder dar ese testimonio, ¿verdad? Que no es fácil, sí, no es imposible, como usted lo dice. No va a ser fácil, pero es para ninguno de nosotros. Lo que sí que ahora tenemos una función muy visible. Amén. Una función muy visible, es un ministerio muy visible también, el pastorado. Así que importante es que sabemos que si yo no recibo a Jesús, esa es mi condición, o sí o sí. Y usted ponía ahorita el ejemplo de Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Exactamente. Si yo imito correctamente a Cristo, pues claro que yo voy entonces a dar testimonio de Él. Entonces, lo que quiero decirle, amados, es que tenemos que procurar que nuestros hermanos puedan recibir a nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver, y voy a terminar ya esta serie. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí está una. Disculpen, hermanos, porque estoy buscando es. Ok, gloria a Dios. Vamos a segunda de Tesalonicenses.
Segunda de Tesalonicenses. Lo que pasa es que ya ese estaba bien abajo. Amén. Por eso estoy avanzando solamente para terminar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y lo vamos a leer en la palabra de Dios para todos, que es la PDT. Versículo del 1 al 3. Hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontremos con Él. Les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía o un mensaje, que el Señor ya regresó. ¿Ese es un espíritu de qué? Ok. Importante a la iglesia, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos a punto de eso. Y todos nuestros líderes, de aquí y fuera de aquí, están coincidentes sobre lo que ha sido la acumulación de señales que nos dicen que el Señor está cada día más cerca de su venida. Amén. Entonces dice aquí, les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía, un mensaje, que el Señor ya regresó. ¿Por qué dice ni tengan miedo? Porque eso es a aquellos que van a estar tambaleando en que si se recibía al Señor verdaderamente o si no recibía al Señor verdaderamente, si he tenido o no una relación con mi Dios, o si mi relación a este momento está bien débil y vacía. Amén. El único que debe tener miedo es el que mucho, ¿verdad?, tenga que dar cuentas. Amén. Entonces dice, tampoco hagan caso si se los escriben en una carta diciendo falsamente que es de nuestra parte. Ese es un espíritu de engaño. Entonces dice, no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. ¿Cuál es ese hombre perverso? El anticristo. Entonces, fíjense que es que cuando ocurra esa rebelión contra Dios, la iglesia ya se habrá ido. Porque entonces entrarán los remanentes aquí en el tiempo de la tribulación. Amén. Entonces no permitan que nadie los engañe, porque van a tratar de decirnos, no, fue que ya el Señor vino, que sé yo qué. Entonces nosotros pensando otra cosa, confundido, nos descuidamos. Amén. Ya lo hicimos, ya lo logramos, ya estamos. No, mentira, hermanos, no lo crean. Amén. El que está en contra de todo lo que se llama Dios, o de todo a lo que se le rinde culto, incluso entra en el templo de Dios y se queda ahí haciéndose pasar por Dios. Entonces ese es un espíritu